Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Es nuestro privilegio presentar este programa que pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, los sábados después del noticiero del mediodía, y hay otros tiempos por ahí que pueden ver este programa y escuchar la palabra de Dios. Pues tenemos cultos también en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos. Estamos esperándoles a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde, todos los domingos, primeramente Dios, y a las 6 de la tarde para oración y estudio bíblico. A las 6 de la tarde los miércoles a las 6 de la tarde. Vengan con confianza y sin compromiso. Pues ahora, antes de ver primero de Pedro 3:18 como texto para nuestro mensaje, vamos a escuchar una pieza de música. Les invitamos a abrir sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 3, su versículo 18, donde la Biblia dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La parte más importante del Evangelio es a la vez la parte más malentendida. Repito, probablemente la parte más importante del Evangelio es la parte más malentendida. Y esto nos deja una persona tan cerca de la verdad, pero tan lejos de la verdad del Evangelio, porque no ha entendido la parte más importante del Evangelio. Es necesario, absolutamente necesario, que usted no solo entienda la gran verdad: Cristo murió por todos y Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por todos y por los pecados de todos, pero que Cristo murió por ti y por tus pecados es absolutamente necesario. Que usted no solo entienda esa gran verdad, sino que la reciba con todo su corazón y sea transformado eternamente por ella. ¿Cómo es nuestro tema hoy? ¿Cómo es que Cristo murió por mis pecados? ¿Cómo es? Bueno, número uno, vamos a ver, la verdad bíblica, que Jesucristo murió por todos pecadores, todos los pecadores. La verdad bíblica es que Jesucristo murió por todos los pecadores, por todo pecador. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51, Jesús se presenta a sí mismo como el pan
de vida, es decir, el pan que si uno come, es decir, cree, come espiritualmente, es decir, cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador y cree en lo que Él hizo en la cruz por él o por ella, muriendo por él o por ella, esa persona tendrá vida eterna. Jesús dijo en Juan 6:51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Literalmente dio su cuerpo, su carne, en la cruz una vez para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo murió por nosotros. Primero de Timoteo hace resaltar esta gran verdad que Jesucristo murió por todos. Primero de Timoteo capítulo 2 dice en versículo 4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora escucha, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Jesucristo es Dios que se manifestó en forma humana, y dice versículo 6 el porqué, el cual se dio a sí mismo en la cruz en rescate por todos. Un rescate es un precio pagado para librar un esclavo. Nosotros somos esclavos en nuestro pecado y Cristo se dio a sí mismo en la cruz y derramó su sangre como precio perfecto para ser pagado y librarnos de la pena, el poder, la perdición de nuestros pecados. Gracias a Dios, Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Y esto le incluye a usted, amigo mío. Gracias a Dios. Hebreos capítulo 2 otra vez hace resaltar la gran verdad que Cristo murió por todos. Dice la palabra de Dios en versículo Hebreos 2:9 que Jesús, a causa del padecimiento de la muerte, dice, fue a la cruz. Dice, en esta muerte en la cruz, murió para que por la gracia de Dios, Jesús gustase la muerte por todos. Cristo gustó la muerte, es decir, experimentó, sufrió la muerte por todos, y esto le incluye a usted. Y vamos a ir más a fondo más adelante. Hebreos 10 versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo ha hecho un solo sacrificio por los pecados. Él murió por nosotros y por nuestros pecados. Dice en 1 de Juan 2:2, y Él, Jesucristo, es la propiciación, el sacrificio que satisfizo las justas demandas de Dios en contra del pecador. Cristo satisfizo todo con su muerte en la cruz. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amigo, piensa en esta verdad sorprendente, que el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz fue suficiente por todos los pecados de todos los pecadores en todo el mundo. Y esto ciertamente le incluye a usted. Es una buena noticia que te traigo en esta tarde, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Quizás usted ha pensado, como muchos, ¿por qué tuvo que morir Jesús? El texto con que comenzamos este mensaje, 1 de Pedro 3:18, dice que Jesús, el justo Hijo de Dios, murió por nosotros y por nuestros pecados, nosotros siendo los injustos. ¿Por qué tuvo que morir el justo
por los injustos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, en primer lugar, solo hasta aquí hemos visto la verdad bíblica que Jesucristo murió por todos los pecados de todo pecador. Cristo murió por todos. Pero ahora vamos a ver en segundo lugar la razón por qué Jesús tuvo que morir por el pecador y por sus pecados. Vamos a ver ahora el significado de esa frase por nosotros. La Biblia dice claramente, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esta frase por nosotros? Bueno, en primer lugar, significa que Él murió a favor nuestro, o es decir, para nuestro beneficio. Es lo más básico de esta verdad, que Cristo murió por nosotros. Murió a favor nuestro o para nuestro beneficio. Esto es claro. Él vino, la Biblia dice, a salvar a lo que se había perdido. Lucas 19:10. Esta es una buena noticia. Él vino a salvar a los pecadores. Primero de Timoteo 1:15. Él vino a conceder al pecador que cree en Él y su sacrificio por Él en la cruz, vino a concederle gratuitamente el perdón de todos sus pecados y el regalo de la vida eterna. Esto queda claro en todo el Nuevo Testamento de la Biblia. Pero amigos, el hecho de que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados va mucho más allá del hecho que Él murió a favor nuestro o para nuestro beneficio. En segundo lugar, hermanos, amigos, la verdad que Cristo murió por nosotros también quiere decir, Él murió, ahora escucha, muriendo por nosotros, Él murió en nuestro lugar. Es decir, Él murió como nuestro sustituto. Escucha bien, esta es la buena nueva del Evangelio, el centro del plan de Dios para su salvación. Escucha bien, amigo. Él murió en su lugar en la cruz. Él tomó su lugar como su sustituto. Ahora, escucha esa pregunta tan sencilla, pero profunda a la vez. ¿Quién mereció la muerte y el castigo de Dios? ¿Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿O usted y yo como pecadores? ¿Quién mereció la muerte y el castigo de Dios? ¿Cristo o el pecador? Bueno, claro, el pecador, nosotros, los pecadores, merecemos la muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte para el pecador. Es Romanos 6:23. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros como pecadores merecemos la muerte, no Jesucristo, el santo, justo, eterno Hijo de Dios. Y siendo nosotros, todos nosotros pecadores, entonces todos hemos de morir y ser castigados, juzgados eternamente. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, todos los hombres, que mueran una sola vez, porque todos somos pecadores, y después de esto el juicio. Y el juicio de Dios, Hebreos 6:2, es eterno. ¿Es para vida eterna o es para castigo eterno? Esto habla de muerte. Entonces, el hecho de que soy pecador habla de la muerte. Habla de la muerte segunda, que es una muerte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20, 11 al 15 y 21, versículo 8. Oh, esto habla de recibir, de sufrir el justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Ahora escuchen, amigos. Hay que entender este asunto, que Cristo murió por nosotros. Pero hay que entender primero que nosotros, no Cristo, merecemos la muerte, y la muerte segunda, el castigo eterno de Dios. El justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Amigos, Dios no es hombre
para cerrar sus ojos respecto a nuestros pecados. Dios no es hombre para pasar por alto nuestros pecados. Bajo la ley de Dios, la ley de Moisés, Hebreos 2:2 dice, toda transgresión, toda desobediencia recibió justa retribución. Piensa en esas palabras. Justa retribución. No se debe, amigos, hacer distinción entre pecados y pecados, mortales, veniales, grandes, pequeños. Santiago, en su epístola, guiado por Dios, pone tan claramente en Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos de Dios. Y añade en versículo 11, Santiago 2:11, porque el que dijo, no cometerás adulterio en los 10 mandamientos, también ha dicho, no matarás. Pero también ha dicho, honrarás a tu padre y a tu madre, quien lo ha hecho perfectamente desde niñez hasta entonces. También la Biblia dice, no darás falso testimonio y no recibirás falso testimonio contra tu prójimo. Esto habla en contra del chisme, la mentira. La Biblia también dice, no codiciarás. ¿Y quién no ha deseado tener lo que no es suyo? Y sufrido de este pecado de envidia, bajo el pecado de envidia. Mire, ¿quién de nosotros hemos guardado, no hemos robado, no hemos mentido, no hemos quebrantado la ley de Dios, de no tomar en vano el nombre de Jehová, usando ligeramente el nombre de Dios y del Salvador? Mire, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas o quebrantas cualquier otra ley de Dios, ya te has hecho transgresor de la ley. Transgresor. Merecemos, amigos, todos, merecemos morir físicamente y eternamente, espiritualmente. Dios, la verdad de la Biblia es, Dios es justo. Y siendo un juez justo, Él tiene que castigar, Él tiene que juzgar todo pecado sin excepción alguna. La paga del pecado es muerte. Yo voy a morir, usted va a morir, todos vamos a morir por ser pecadores. Pero esto no es todo. Yo voy a ser juzgado, usted va a ser juzgado, y todos vamos a ser juzgados delante de Dios en el día de juicio. Y repito esa pregunta tan importante: ¿quién mereció la muerte y el juicio, es decir, el castigo de Dios? ¿Cristo o el pecador? Pues claro, el pecador. Todos nosotros tenemos que pagar. Tenemos que pagar toda la deuda de todo pecado, de cada ofensa, de cada y todo pecado, injusticia, irreverencia, blasfemia, maldad, de no haber cumplido lo que Dios dijo y de haber quebrantado lo que Él dijo. Dios no solo es, bueno, hasta aquí hemos visto que Cristo murió por nosotros en nuestro lugar como nuestro sustituto. Y estamos viendo, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? Nosotros somos los pecadores. Merecemos morir y ser castigados eternamente. Pero amigos, ahora escucha el otro lado de la moneda y de la noticia. Esta es la mala noticia. Pero prepara para la buena noticia. Dios no solo es justo, teniendo que castigar todo pecado eternamente en el infierno, pero Dios también es amor y no quiere que ninguno, escucha, que ninguno perezca en el infierno, segundo de Pedro 3:9.
Él quiere que todos los hombres sean salvos, todos los pecadores sean salvos. 1 de Timoteo 2:4. Qué amor tan grande que ha enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, esto le incluye a usted, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios el Padre envió a su Hijo a morir? Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios en su infinito amor no quiso enviarnos nosotros al castigo eterno y justo en el infierno. En cambio, Él quiso salvar al pecador de su pecado y de las consecuencias eternas del pecado. Sí, en su perfecta justicia tuvo que castigar todo pecado, o no sería un juez justo, sino injusto. Pero ¿qué hizo Dios en su amor? En su amor envió a su Hijo unigénito para cargar con todo nuestro pecado, con todo nuestro juicio y castigo merecido. Cristo cargó con todo en la cruz, una vez para siempre. El justo murió por los injustos. Él gustó la muerte por todos nosotros. Él bebió toda la copa de los sufrimientos y la muerte que nosotros merecíamos. Hizo todo por nosotros. Escúcheme, hizo todo en nuestro lugar. Hizo todo como nuestro sustituto. La santa y justa ley y naturaleza de Dios exigía la muerte de nosotros y el castigo eterno. Pero ahí en la cruz, donde Cristo murió hace 2000 años, Cristo cargó con todo nuestro pecado, todo nuestro juicio y castigo, muriendo en nuestro lugar por nosotros. Él pagó todo. Él sufrió todo por nosotros. Me gustaría dar una ilustración de cómo es que esta verdad es la clave de salvarnos de nuestro pecado. Es la ilustración del juez y el criminal. Supongamos que en la calle anda un hombre con una pistola. Este hombre mató a una persona con la pistola. Él entonces hizo el intento de huir, pero la policía lo logró detener. Lo arrestó y lo puso en la cárcel. Finalmente, el día cuando tuvo que ir a juicio por asesinato llegó. Después de ver la evidencia, el jurado lo encontró culpable de un asesinato a sangre fría. El juez prosiguió a pasar la siguiente sentencia: por tu crimen tendrás que pagar con tu vida. Tendrás que morir en la silla eléctrica. El convicto fue llevado a su celda para esperar el castigo. Finalmente llegó el terrible día de su ejecución. Los guardias lo llevaron hasta la silla eléctrica, lo ataron a ella y estaban a punto de descargar la electricidad. De repente un extraño entró a aquel lugar. Los guardias se dieron cuenta que era el juez de la ciudad, el mismo que había sentenciado a este hombre culpable y que le había dado la pena de muerte. Los guardias le preguntaron al juez de la ciudad: Señor, ¿a qué vino? A lo que él les contestó: ustedes ven a ese hombre. Él es culpable de muerte. No hay duda en mi mente que Él merece pagar ese delito con su vida. Sin embargo, con lágrimas en sus ojos agregó: pero estimo grandemente a ese hombre y estoy dispuesto a tomar el lugar de ese hombre. El cuarto estuvo en silencio. Aquel hombre no creía que un hombre lo amara tanto. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, mucho menos un criminal. Romanos 5, 7 y 8. Pero supongamos que la ley permitiera tal cambio.
El criminal de la silla eléctrica se pararía y el juez se sentaría en su lugar. La descarga cayó sobre el juez y murió, dando su vida por el criminal para que éste pudiese salir libre. Aunque nunca hemos escuchado de tal cosa, eso es exactamente lo que Cristo hizo por ti. Él es el juez del universo. Y el mismo juez se despojó de su mismo trono celestial, vino al mundo, todo con el propósito de morir en la cruz y tomar tu lugar y pagar por el pecado que tú cometiste. Él llegó a ser tu sustituto. Él pagó por tu castigo para que tú pudieses ser libre de la paga del pecado, que es muerte y la muerte segunda en el infierno, el castigo eterno. Jesús murió en tu lugar para que tú no pagaras por tus pecados personalmente en el lago de fuego. ¡Qué amor! ¡Qué sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz! Amigos, la verdad bíblica es esta, que no tenemos suficientes méritos para entrar en un lugar donde no existe el pecado, el cielo. Todos quedamos cortos, destituidos de la gloria de Dios. No somos como Dios ni merecemos entrar con Dios. Merecemos morir eternamente, justamente. Pero Dios mismo decidió amarnos y dar su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y Él con su muerte satisfizo todas las justas demandas de la ley en contra del pecador. Él murió por nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Primero de Pedro 3:18. Y la gran pregunta en esta tarde es, ¿crees esto? ¿Cree usted esto? Que Cristo murió, que Cristo pagó por usted, por todo tu pecado, y cargó con todo tu juicio y castigo, una vez para siempre. Y que ahora no le queda a usted nada para hacer. Ninguna buena obra puedes añadir a lo que Cristo hizo por usted en la cruz. ¿Está dispuesto usted a dejar su propia justicia, su propia bondad, sus propias buenas obras, sus propias obras religiosas como confianza y base para hallar favor con Dios y un día perdón y salvación? ¿Dejar todo esto y arrepentirse y creer que Cristo pagó todo? Yo no necesito pagar nada, solo necesito invocarle con mi boca, creyendo en Él y recibiéndole en mi corazón, pidiendo perdón, que sea mi Salvador, que murió y pagó por mí, y creerlo, creer esa verdad, recibirla, abrazar por fe la cruz donde Cristo murió, creyendo que Él pagó todo, y decirle: Señor, gracias, te recibo, perdóname, límpiame, líbrame, yo creo en ti y te recibo como mi Salvador personal. Y si lo haces, amigo mío, vas a poder decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, y terminamos con esto. Y si hay creyentes escuchando, viviendo lejos de Dios o viviendo a medias la vida cristiana, vuelve a tu primer amor y después a las primeras obras. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe, o es decir, por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puede usted decir de todo corazón: Cristo murió por mí, y estoy confiando en Él y lo que Él hizo en su muerte por mí como única manera de ser perdonado y salvado? Entonces recibirá perdón.
salvación, nacerás de nuevo y Cristo vivirá en ti de allí en adelante por toda la eternidad. Busca esta gran verdad en el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Cristo murió por el pecador y todos sus pecados. Y cree y recibe al Salvador y lo que hizo por usted. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. No tenemos mayor mensaje, más grande mensaje más importante. Escudriña las Escrituras hasta que encuentra paz y perdón por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Por fe. Damos gracias a Dios por esta verdad de verdades, que Cristo murió por nosotros. Y puedo llegar a decir, Cristo murió por mí, creo, y lo recibo. Pues sigue viendo este programa los viernes, los sábados y otros tiempos, pero también aquí estamos esperándoles en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelante del asilo de ancianos, 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde, todos los domingos, primero Dios, y a las 6 de la tarde, oración y estudio bíblico, todos los miércoles. Sigue buscando al Señor hasta que lo encuentres y sírvele cuando lo encuentres. Pues antes de terminar este programa, vamos a escuchar otra pieza de música.